Hola compañeros, los saludo desde la comunidad de Guatapurí, resguardo indígena Cancuamo. Yo soy Valery Murgas Fuentes y en esta ocasión les presentaré un análisis a luces de varios textos que fueron orientados para la realización de esta actividad, poniendo en el escenario a dialogar términos como lo son la decolonialidad, pedagogías críticas, colonialidad, educación propia y pedagogías críticas en América Latina y el Caribe. Es pertinente aclarar que dentro del análisis de cada capítulo de los libros propuestos, las reflexiones en torno a las necesidades, problemáticas o experiencias varían según el enfoque descriptivo. Lo pensé de esta manera para darle una forma más integral a la actividad. Conociendo estas indicaciones, empezamos. El primer texto que veremos será el de Pedagogías Críticas en Colombia, el cual nos dice que interpretar la pedagogía crítica en Colombia traduce considerarla como un espacio de nuevas oportunidades en relación a las formas en que se constituyen los sujetos en los contextos caracterizados por su realidad. Colombia se compone de mucha diversidad y de grupos étnicos que al mismo tiempo aportan un amplio gamaje de conocimiento y sentido patriótico. El acercamiento a la lectura de la pedagogía crítica en Colombia de Piedad Valencia, considero importante destacar la definición que se hace sobre la educación popular, porque más que hablar teóricamente también se presentan soportes prácticos en donde se contempla la pedagogía crítica en Colombia, desde una mirada de las escuelas de sectores populares en su accionar como mecanismo de resistencia e iniciativas que no se quedan en el discurso. La pedagogía crítica desde su profundidad teórica, construida en la Escuela de Frankfurt, nos habla de un compromiso social y político, porque con la educación se da la transformación de realidades, donde el ser humano puede desarrollar sus habilidades sin detrimento de otros. Contemplando todo lo que se acaba de mencionar, si lo traemos a un contexto actual referente a mi labor como docente comunitaria de una comunidad indígena, se puede hacer el análisis de que una de las experiencias o problemáticas que presenta la educación popular en un contexto de educación propia para un pueblo indígena traduce o configura la reivindicación a las minorías y poblaciones históricamente oprimidas, contemplando la educación popular como esa práctica emancipadora, descolonizadora y democratizadora en un modelo educativo que busca adoptar una perspectiva política, pedagógica y participativa que contribuya a que los actores excluidos puedan ejercer mejor su ciudadanía. Eso lo tenemos construido en el modelo educativo Cancuamo y le encuentro total relación con la educación popular. Siguiendo con la secuencia, para el libro Pedagogías decoloniales por Catherine Walls, en el capítulo 1 rescato la relación intuitiva y reflexiva que proponen articular la pedagogía, porque queda la pedagogía como el instrumento que facilita un comportamiento reflexivo que se fundamenta en la comprensión crítica de las comprensiones construidas social y culturalmente, en contextos de educación propia en pueblos indígenas como el pueblo Cancuamo, incluso el Arhuaco, Cogi y Wiwa, que son los que habitan en la Sierra Nevada de Gonaguindúa. Dentro de su práctica educativa decolonial está la articulación de iniciativas educativas por parte del Ministerio de Educación colombiano y en relación con se parte primero del reconocimiento de estos pueblos y darles la autonomía de liderar sus procesos educativos, fortaleciendo su autoprotección y autodeterminación, respaldando también las iniciativas que se tengan en cuanto a este tema. En su momento no era conveniente que los grupos étnicos tuvieran representantes políticos defensores de su territorio y sus recursos naturales, incluso artesanales. Pero ahora, gracias a las luchas y convenios a nivel nacional e internacional, los momentos políticos han impulsado procesos en la práctica de la transformación social, política y cultural, y esa es la relación intrínseca que propongo en cuanto al tema que se expone en el capítulo introductorio con lo pedagógico y lo decolonial de Catherine Walls. Y como complemento de este acercamiento teórico, en el capítulo 7 se encuentra referenciada una realidad que incentiva aún más a las pedagogías decoloniales, ya que al momento de hablar sobre la pedagogía feminista, pone sobre la mesa la pertinencia del conocimiento de las mujeres en los movimientos comunitarios, recordando de qué manera relativa, en cualquier contexto, la familia es la estructura más representativa de cualquier sociedad, estado o nación. Y es de esta manera como se encuentra la relación y la influencia del reconocimiento de ese conocimiento femenino, de respaldar al hombre desde una mirada que le aporta a las buenas sociedades desde la familia. Por otro lado, el capítulo 9 nos habla de la autonomía y las prácticas políticas y pedagógicas de los pueblos zapatistas.
Esto lo veo como un llamado a interpretar que la pedagogía no obedece única y exclusivamente a temas educativos en un aula de clase, sino que también hace parte de escenarios políticos socioculturales que determinan el avance o atraso de las sociedades. Algo más para comentar bajo ese término tiene que ver con el siguiente libro, el que vamos a tomar de referencia en conjunto con sus capítulos, lleva el nombre de Decolonialidad de la Educación. Principalmente empezaremos con el capítulo número 4, el cual pues estaba referenciado dentro de la actividad y tiene que ver, o su eje central es pensar en una pedagogía decolonial. En el libro Decolonialidad de la Educación, en este capítulo resalta el afán de asumir otra mirada en donde se involucre la decolonización de las áreas en cuestión, que se integren los contextos en el análisis del comportamiento del ser quien los habita como escenario que influencia su ser, su pensar, su actuar. En Colombia se encuentran hechos significativos, sobre todo en las periferias, que suponen percances de todo índole. Y si es a nivel de respaldo a la salud, parece que entre más lejos de la capital, la circunstancia del respaldo a ese derecho no es legítimo. En el tema de violencia, respaldo a la seguridad del ciudadano colombiano, según la región se ve el trabajo realizado. Y si nos vamos a nivel educativo, todavía seguimos evaluando el ICFES. En el ICFES, competencias que, aunque estén respaldadas por el Ministerio de Educación, en cuanto a resultado de aprendizaje que debe tener el estudiante por competencias para llegar a tal nivel, no se está reconociendo los diferentes contextos y realidades culturales, políticas y económicas en las que viven nuestros estudiantes colombianos. Hay un apartado en este capítulo que dice que el mundo nos permite acceder al conocimiento. Por lo tanto, no pienso, luego existo, más bien pienso según donde vivo, y el vivir determina el pensar y no al revés, como nos lo hace ver la epistemología eurocéntrica. Esta es una interpretación que le da fundamento al pensamiento decolonial en las nuevas realidades de las juventudes del mundo, según Waltz. Interpretación que se fundamenta aún más cuando se relaciona con lo dicho en el capítulo 1 y 2. Y bueno, quiero tomar esto de referencia para poder integrar la información. Son dos en específico, son unos interrogantes en cuanto a la colonialidad y a la decolonialidad. Tomaremos de referencia el capítulo 1 que nos habla de la colonialidad y el capítulo 2 que nos habla de la decolonialidad. Sobre el significado de estos dos enunciados, pensar también en cuál es la urgencia de decolonizar los pensamientos. Tomar de referencia a un autor representativo mencionado en el cuerpo del libro y es a Maldonado. Él nos explica que la decolonialidad no se restringe únicamente a la relación ideopolítica que configura un patrón de poder. También está vinculada a la articulación y al control del conocimiento, del trabajo, de la autoridad, de las relaciones intersubjetivas. Todo ello mediado por el concepto de raza. El fin último es de dominación por raza, que se manifiesta en diferentes dimensiones como económicamente, sociopolítica o jurídica. Ahorita pienso y creo que cabe dimensionar discriminación social porque al colonialismo no se le permite ser al dominado, y es aquí donde hacemos énfasis sobre la información que nos brinda el capítulo 2 cuando se habla de una decolonialidad, definiéndola en palabras de Waltz como una lucha a la que se enfrenta el oprimido. La apuesta decolonial se vive por las acciones que destaca por su interés de cambiar, de transformar para un bien común e individual. De un modo se fortalece el pensamiento crítico de las personas porque así se potencia el interés de respaldar su sociedad, de cuidar y proteger lo más preciado para las sociedades, que es la familia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la urgencia de decolonizar el pensamiento? Y para finalizar con el interrogante propuesto de mi parte, puedo comentar que la urgencia está en el reconocimiento del otro, en el pensar de la acción política y la educación para crear diálogos y acuerdos más amigables para las sociedades. Bien se habla que en pedagogía crítica se deben pensar y actuar también desde una forma colectiva, donde yo protejo de mis posibles acciones al otro. Eso es un fin que considero que abarca de manera completa este ejercicio de análisis teórico. Y con esto termino. Muchas gracias. Hasai Hasai.